y ellos odian los estándares de belleza, pero adoran imponer sus propios estándares. Sí. Nosotras somos enemigas. Nosotras somos los nuevos burgueses, Claro. porque nosotras nos unimos con el enemigo y no solo que somos sus aliadas, les amamos a los hombres. Claro. Entonces yo, muy por el contrario, he recibido amenazas. De hecho, te pasé alguna vez y va a aparecer en pantalla en algún momento. ¿Qué te dijeron más o menos? Pidieron que me quemen en las plazas públicas. ¿A raíz de qué? A raíz de que fui al lanzamiento en la Feria del Libro, a tu evento con Sí. Nicolás Márquez. A una amiga que estaba conmigo le escupieron, a mí me pegaron nada menos que con un consolador en el rostro. Sí, yo lo comenté eso en un programa de Eduardo Feynman. Sí, Me habían ido a pegar con fue un a mí. consolador. Sí. Justamente porque estaban hablando de la identidad de género y yo decía que una persona tiene el pleno derecho a expresarse como quiera. Pamela, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Hacia dónde miro? ¿Hacia ti? Claro, estamos conversando tranquilamente. Bueno. O puedes mirar en aquella cámara. Ok. Pamela, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Hace cuánto que estás acá por Paraguay? ¿Hace unos días nada más por la conferencia? Anoche fue mi primera noche. Llegué ayer a mediodía. ¿Es la primera que estás por Paraguay? Estuve en diciembre, En diciembre. solo en Ciudad del Este. En Ciudad del Luego de la cúpula conservadora en Brasil, en la noche que Eduardo Bolsonaro le pide matrimonio a la novia, fuimos a festejar a Ciudad del Este. A ver, y para que la gente te conozca, ¿quién es Pamela Fiallo? Buenas noches, mucho gusto. O no sé a qué hora del día se proyecte. Buena pregunta. Profesionalmente, tengo una columna en el Pan Am Post, donde me enfoco principalmente en Cuba, pero según las necesidades del país me enfoco en distintas áreas. También hablo mucho de Nicaragua, no sé si están al tanto, pero en Nicaragua hay ya casi 600 muertos por represión por parte de... ¿Por la dictadura? Claro. Entonces, no sé en qué países le consideran dictadura, pero está fuerte la represión, sí. Fue un gobierno socialista alineado al proyecto vigente en Venezuela y Cuba. Yo soy docente, tengo título como profesora universitaria de lengua inglesa. Como pedagoga, me enfoco mucho en el tema cultural, que veo que hay un vacío desde muchas áreas. Soy miembro de la Fundación Libre. Fundación Libre Argentina. Sí, y cofundadora del Partido Libertario Cubano y el Instituto Mises Mambí, que está en Cuba también. A ver, contanos, ¿qué tan liberal es Cuba en el sentido de cómo, porque mira que se nos vende mucho acá en Paraguay y en otras naciones latinoamericanas también, que en Cuba hay supuestamente muchas ventajas educativas, en salud, ¿verdad? Se nos vende acá, yo nunca fui a Cuba, te cuento. Y he escuchado supuestas anécdotas donde las cosas no van bien, pero según yo tengo entendido, en Cuba todavía hay una dictadura hace más de 70 años. ¿Qué tantas libertades hay en Cuba, vos que sos cubana y que conoces más a fondo que nosotros? Okay. Yo no soy cubana de nacimiento. No sos... por adopción. Por adopción. No, en realidad yo me crío en Miami, que es la capital del exilio. Entonces tengo una conexión muy fuerte porque hay más de 2 millones de exiliados. O sea, hay 12 millones de habitantes, con lo cual 1/6 de la población está fuera del país. Y son ellos justamente los que rescatan la tradición, porque como hay racionamientos de comida, allá se come lo que hay, no hay comidas típicas, hay lo que se permite. Entonces más bien ellos rescatan la cultura mucho más que lo que sucede en el país mismo. En cuanto a la educación, en Cuba no hay educación privada, es prohibido cobrar por educar, entonces no hay alternativas educativas fuera del sistema. Desde primera instancia, o sea, desde los 7 años de edad más o menos, surgen los pioneros que los niños deben decir seremos como el Che. Entonces no hay libertad de pensamiento, hay adoctrinamiento desde chiquitos, y en la universidad ya desde los tiempos del Che Guevara, en el 65 comienza más o menos, que en la universidad hay purgas ideológicas, se empieza a perseguir a los homosexuales y se les identifica. Hoy la hija de Raúl Castro, que es el más poderoso tras la muerte de su hermano, Mariela, ella es la encargada de agrupar a los LGBT alineados al régimen. O sea, si tú obedeces, puedes vivir tu sexualidad como quieras. Ahora, si eres LGBT y opositor, hay problema. O sea que, digamos que los LGBT, digamos, independientemente de sus orientaciones sexuales individuales,
ellos pueden practicar dichas orientaciones siempre y cuando ellos se adapten al régimen. Exacto. O sea, Bueno, si un homosexual o un transexual o un transgénero, por ejemplo, vive su sexualidad no heterosexual, pero no se pone de acuerdo a como el gobierno quiere que se ponga, es automáticamente perseguido. Total, y además está el hecho de que las personas trans, por ejemplo, no tienen a su disposición todo lo que necesitan hormonalmente y quirúrgicamente. ¿El Estado lo financia ahí en ese país? El cambio, no. Como creo que tengo entendido que eso ocurre en España, por ejemplo, y en Uruguay. Claro, y en en Argentina Cuba también, en Buenos Aires incluso ya para niños, que lo cual es también polémico. Y en cuanto a la universidad, el lema es: la universidad es para los revolucionarios. Para el común entender de la gente, si yo voy a Cuba hoy, ¿puedo expresar libremente lo que pienso? Como extranjero vas a tener más flexibilidad que un nacional. Vas a ser interrogado, posiblemente detenido, pero siempre se va, es como yo lo veo como un zoológico, donde ves al animal enjaulado, pero no es libre. Es así. Y el tema de la educación, abro un pequeño paréntesis, en Cuba todavía hay servicio militar obligatorio. Entonces, por ejemplo, el testigo de Jehová, como no jura lealtad a la patria, no puede ir a la universidad, porque no hace el servicio militar obligatorio. Entonces, por influencia de su religión. Claro, entonces la persecución a las minorías sexuales, por así decirlo, ha sido paralela a la persecución religiosa. En Cuba no se festeja la Navidad hasta que visita el Juan Pablo II con la caída del muro de Berlín. De hecho, ¿En qué año estamos hablando aproximadamente? Es a principios de los 90. Y no era permitido que un católico pueda ser miembro del Partido Comunista. Es decir, un católico no podía hacer política porque solo hay un partido legal. Entiendo. A ver, y si yo voy a Cuba en mi condición de extranjero como adelantabas, ¿yo puedo volver a salir cuando yo quiero o ellos me van a deportar sí o sí? Depende cómo te portes. Depende mucho. Pero en Cuba existe lo que se llama regulado. Eso aplica más para el local. En Cuba, así como no se puede salir libremente, hay gente que ya está fichada, por así decirlo. Y esa gente fichada también es la que acompaña en las marchas del LGBT siendo heterosexuales y son los más reprimidos. Para ir finalizando, sí. Pamela, te voy a tirar un par de situaciones y un par de nombres y quiero que me des un calificativo de ser posible en una palabra. Ok. Castrismo. Tiranía. Feminismo actual. Totalitarismo. Liberprogresismo. Facilitadores. Fidel Castro. Déspota. Raúl Castro. Cómplice. Aborto. Asesinato. Muchas gracias. De nada. Hasta la próxima entrevista. Sí, claro. Muchas gracias, Mamela. De nada. Bien, ahora ustedes ya le conocen a Mamela, así es que ustedes a partir de ahora van a sacar sus propias conclusiones. Estamos agradecidos con ella y por sobre todo con las personas que han permitido que esta entrevista sea posible. Va a ser hasta la próxima. Chao.